¿Has notado alguna vez cómo la vida tiene una extraña forma de revelar quién está realmente de nuestro lado? A menudo es en tiempos de abundancia cuando el carácter de las personas brilla. Lo he vivido en carne propia. Imagina apoyar a alguien durante años, pagar todas las facturas, renunciar a tu propia tranquilidad y de repente esa persona gana un premio de $1.000.000 y te echa del lugar que construiste con sudor y lágrimas. Eso es exactamente lo que me pasó. La conmoción fue tan grande que por unos instantes creí estar en una pesadilla. Después de todo, ¿qué clase de nuera codiciosa se atrevería a mirar a su propia suegra a los ojos y decirle: «Ya no me sirves, ya no te necesito»? Pero la vida, que nunca pierde la oportunidad de ser irónica, le tenía reservada una sorpresa. El boleto ganador no estaba a nombre de quien ella había imaginado. Lo que parecía el final, la humillación silenciosa, la expulsión de casa, la manipulación psicológica que me convirtió en un peso muerto, fue en realidad el comienzo de un cambio inesperado. Fue el momento en que me di cuenta de que ser demasiado amable sin poner límites solo abre la puerta al abuso emocional. ¿Y saben qué es aún más curioso? A veces, lo que la gente cree una victoria absoluta, como ganar $2.000.000, puede convertirse en su mayor derrota, porque la justicia existe y llega en el momento justo. Hoy les contaré cómo se desarrolló esta historia. Una historia de traición familiar, de documentos robados, de hijos contra su madre, pero también de pruebas ocultas, de impugnaciones legales, de empezar de cero a los 62 años. Así que quédense conmigo hasta el final, porque quizá descubran que nunca es tarde para poner límites y recuperar la dignidad. En cuestión de segundos, todo se puso patas arriba. Mi nuera, a quien había llamado mi hija durante años, llegó a casa con una sonrisa victoriosa y anunció: «Gané la lotería. $2.000.000 son míos». Antes de poder reaccionar, escuché la frase que me heló la sangre: «Ya no te necesito. Te quiero fuera de mi casa». Fue como si cada sacrificio hubiera sido borrado en una sola frase cruel. En ese momento, comprendí la enormidad de la traición familiar que me esperaba. 3 años de explotación, manipulación psicológica, humillación silenciosa, todo se derrumbó bajo el peso de una amarga verdad. Para ella, yo no era más que una molestia. Y lo peor fue ver a mi hijo, a quien había dedicado toda mi vida, en silencio, sin el valor para defenderme. El impacto fue profundo, pero algo dentro de mí comenzaba a despertar. Ella creía que el dinero que había comprado con mi sudor la hacía poderosa. Pero la vida tiene sus ironías. Solté una carcajada que me sorprendió incluso a mí mismo. Miré a esa nuera codiciosa a los ojos y le pregunté: «¿Por casualidad leíste el nombre en la nota, querida?». Su sonrisa vaciló y, por un breve momento, saboreé el dulce cambio que estaba a punto de suceder. Este momento no fue solo una escena de conflicto familiar. Reveló cómo el dinero puede sacar lo peor de las personas. ¿Quién no ha visto una familia dividida por una herencia, una deuda o el robo de una casa? El premio de $1.000.000 no fue solo una suma de dinero, sino el detonante que reveló quién estaba a mi lado por amor y quién solo por interés propio. Y lo más importante es que cuando alguien subestima a una mujer que guarda evidencias, que anota cada recibo, que recuerda pagar las cuentas, se está forjando su propio camino. Lo que parecía mi fin apenas comenzaba. Y esta llama que se encendió en mi interior sería el combustible para la justicia que llegaría poco después. Me llamo Dolores, tengo 62 años y, a lo largo de mi vida, he aprendido el valor del trabajo honesto. Pasé 4 décadas como costurera, tejiendo sueños y luchando por cada centavo para darle dignidad a mi único hijo, Leonardo. Desde muy joven, la vida me mostró dificultades. Enviudé joven, crié sola a mi hijo y con gran sacrificio logré comprar mi casa en Itaquera. Esa casa era más que paredes y ladrillos. Era la prueba viviente de mi silenciosa determinación. Siempre he creído en el poder de la familia. Para mí, la sangre significaba apoyo, cariño y amor. Así que cuando Leonardo decidió casarse con Yara, una mujer de 25 años con 2 hijos pequeños de relaciones anteriores, no dudé en abrirle mi corazón.
Ella me habló con una voz suave, llena de historias de dificultades, y mi instinto maternal se hizo más fuerte. Señora Dolores, solo quiero darles a mis hijos un futuro mejor. ¿Entiende?, dijo mirándome a los ojos. Y lo entendí. Quizás porque yo misma sabía lo que era afrontar la vida sola con una niña en brazos. Me conmovió esa supuesta vulnerabilidad y pensé, si esta niña va a ser la madre de mis nietos, es mi deber ayudarla. Así fue como empecé a abrir no solo las puertas de mi hogar, sino también las de mi alma. Poco sabía que esta decisión abriría la puerta a una de las mayores traiciones familiares de mi vida. Mi casa de 3 habitaciones, fruto de tanto esfuerzo, pronto dejó de ser un refugio y empezó a transformarse en un escenario de conflictos silenciosos, pequeños cambios, miradas de reojo, quejas disimuladas. Lo que debería haber sido un hogar compartido se convirtió en terreno fértil para la manipulación psicológica. Aún así, insistí en creer que todo era una etapa, que las cosas pronto se arreglarían, pero el tiempo solo demostró que estaba equivocada. Poco a poco, me di cuenta de que no solo estaba acogiendo a una nuera y 2 nietos en mi corazón. Sin darme cuenta, le estaba entregando las llaves de mi vida a alguien que veía la bondad como debilidad y la generosidad como obligación. Y fue en este campo minado donde comenzó a desenvolverse la verdadera guerra, una batalla que no solo involucraba dinero, sino también respeto, dignidad y el derecho a ser dueño de la propia historia. Todo empezó de forma aparentemente inocente. En los primeros meses de su matrimonio, Yara apareció con lágrimas en los ojos y una voz entrecortada. «Señora Dolores, no tenemos dinero para el alquiler. ¿Podría ayudarnos solo este mes?» Yo, que siempre he sido bondadosa, no lo pensé 2 veces. Pagué. Pensé que era solo una etapa difícil, algo por lo que pasa cualquier pareja joven. Pero esa etapa parecía no terminar nunca. En el segundo mes, se repitió la misma conversación. En el tercero, llegó la sugerencia que lo cambiaría todo. «¿Por qué no nos mudamos contigo? Sería mejor para todos así». ¿Mejor para quién? En ese momento, aún no tenía la madurez suficiente para darme cuenta de que estaba a punto de abrir la puerta a algo que no sería fácil. Impulsado por la esperanza de la unidad familiar, dije que sí. Y ese sí se convirtió en mi primera gran condena de prisión. Al principio, intenté creer que sería solo una relación temporal, pero pronto me di cuenta de que no se trataba de compartir responsabilidades, sino de asumirlas todas yo. Yara llegó con los niños y actuó como si fuera la verdadera dueña de la casa. Y yo, creyendo que estaba haciendo algo bueno por mi hijo, cerré los ojos ante las señales que me habían estado gritando desde el principio. Empezaron a aparecer pequeñas críticas. «Esta cortina es demasiado vieja, Dolores. Este refrigerador no sirve para nuestra familia. Este televisor es demasiado pequeño para los niños». Y como un tonto, lo cambié todo con mi tarjeta de crédito. Cortinas nuevas, un refrigerador dúplex, un televisor de 50 pulgadas, incluso aire acondicionado para su habitación. Pensé que estaba ayudando, pero en realidad estaba financiando la comodidad de alguien que nunca supo apreciar el esfuerzo. La llegada de mi nuera y sus hijos marcó no solo un cambio de domicilio para ellos, sino también el comienzo de una vida de explotación económica para mí. El hogar que había construido con sudor comenzó a ser usurpado por alguien que veía cada sacrificio como una obligación, y así, silenciosa y casi invisiblemente, comenzó a desenvolverse la trama de una humillación que duraría años. Con el paso de los meses, se hizo evidente que mi generosidad se había convertido en un cheque en blanco. Todas las facturas de la casa estaban a mi nombre: luz, agua, teléfono, internet. Yo era quien pagaba la comida, compraba las medicinas, incluso los útiles escolares de los niños salían de mi bolsillo. Mientras tanto, Leonardo, mi hijo, trabajaba duro como vendedor, pero su sueldo parecía evaporarse. Yara siempre encontraba una excusa. «Está invirtiendo en el futuro, Dolores. Lo entiendes, ¿verdad?» Y yo, cegado por el amor, creí. Con cada nuevo gasto, me repetía: «Solo hasta que se pongan las pilas». Pero ese hasta nunca llegaba. Mantenía a toda una familia mientras me trataban como si fuera un simple banco. Mi tarjeta de crédito se convirtió en un arma en mi contra. Un refrigerador nuevo,
muebles nuevos, ropa cara para los niños, todo pagado a plazos a mi nombre. Sentía que llevaba el mundo sobre mis hombros, sin ningún reconocimiento. Y por si fuera poco, la forma en que Yara hablaba de la casa con los demás me dolía más que cualquier factura vencida. En redes sociales publicaba fotos presumiendo la hermosa casa y escribía pies de foto como si fuera un logro propio. A sus amigos les mostraba el refrigerador y el aire acondicionado como si fueran logros propios. Yo, que había comprado cada cosa con el sudor de años de trabajo, me volvía invisible. Era como si mis manos no existieran, como si mi historia se hubiera borrado. Lo peor fue el silencio de Leonardo. Mi hijo, que creció viéndome luchar, parecía fascinado por las palabras dulces y manipuladoras de su esposa. Cuando intenté hablar, ahí estaba Yara, interviniendo. «Leonardo, tu madre se está quejando otra vez». Y él, para evitar una pelea, guardó silencio. Este silencio dolió más que cualquier deuda, porque era el silencio de quien debería haberme defendido. La acumulación de explotación financiera me hizo comprender una dura verdad. Cuando dejas de poner límites, los demás perciben tu amabilidad como una obligación. Y así, poco a poco, mi hogar pasó de ser un hogar amoroso a un campo de batalla silencioso, donde cada factura pagada era una nueva derrota para mi dignidad. Con el tiempo, la explotación económica dejó de ser mi única carga. Empezaron a surgir humillaciones silenciosas, de esas que nadie ve desde fuera, pero que corroen desde dentro. Y Yara empezó a tratarme como si fuera una criada. Me levantaba al amanecer para preparar café, preparar la comida para todos, lavar la ropa y limpiar la casa. Mientras tanto, ella dormía hasta el mediodía, se despertaba, encendía la tele y se pasaba horas en el sofá como si fuera la reina del lugar. La presencia de sus amigas solo empeoraba las cosas. Venían por la tarde, se sentaban a mi mesa, comían mi comida y se reían a mi costa. «Mira cómo corre la vieja a servirnos», dijo uno de ellos una vez, riendo. E Yara respondió, burlándose: «Es cuestión de saber dar órdenes. Una suegra tiene que saber cuál es su lugar». Me mordí la lengua para no explotar, pero por dentro sentía el dolor invisible de ser tratada como un peso muerto en mi propia casa. Lo que más me dolió fue ver cómo Leonardo cambiaba. Él, que siempre había sido cariñoso, empezó a aislarse. Ya no me abrazaba ni me preguntaba cómo estaba. Cuando estaba enferma, era Yara quien hablaba por él. «Leonardo está preocupado, pero no puede faltar al trabajo». Ese silencio gélido me hacía sentir una soledad forzada, como si fuera un fantasma deambulando por las habitaciones que había pagado. Los niños, a quienes cuidaba como nietos, también terminaron siendo utilizados como instrumentos de manipulación psicológica. Les cambiaba pañales, les ayudaba con las tareas y los llevaba a la escuela, pero crecieron oyendo a su madre decir: «Yo soy quien manda aquí. Tu abuela solo ayuda porque tiene que hacerlo». Esta cruel inversión de valores me hizo sentir que me estaban robando toda mi dedicación, así como los documentos que luego tendría el valor de tocar. Era como vivir una rutina de abuso emocional constante. Me sentía invisible, irrespetada, llamada vieja inútil a mis espaldas, sin voz en mi propia casa. Sin embargo, algo dentro de mí se resistía. Una determinación silenciosa, incluso ahogada por el dolor, esperaba el momento oportuno para demostrar que la bondad no es sinónimo de debilidad. Uno de los momentos que jamás olvidaré fue cuando mi cuerpo simplemente se rindió. Estaba en la cocina, preparando el almuerzo para 7 personas, cuando me desplomé en el suelo. Mi presión arterial se había disparado y mis piernas no me respondían. Mientras luchaba por respirar, escuché la fría voz de Yara desde el sofá. «Dolores, ¿te vas a quedar ahí en el suelo o vas a terminar de comer? La gente tiene hambre». No hubo compasión, solo desprecio. Fue mi hijo quien me llevó a urgencias, pero incluso allí escuché la cruel sentencia: «Estás siendo dramático». Regresé a casa con una receta médica clara: reposo inmediato. Le enseñé el papel a Yara, creyendo que por fin tendría un poco de empatía. Pero ¿saben lo que hizo? Rompió el documento delante de mí y dijo: «El médico se lo dice a todo el mundo. No pareces alguien que necesite descansar». Fue más que una falta de respeto maternal.
Fue una afrenta directa a mi dignidad. Ese gesto simbolizó lo desechable que me trataban. Y no se quedó ahí. Con el objetivo de tener una casa más bonita, decidió renovar el baño. ¿El costo? 8.000 reales pagados directamente de mi cuenta. Mientras los albañiles trabajaban, ella daba órdenes como si fuera la jefa. Quiero azulejos de primera calidad, nada sencillo. Al fin y al cabo, es mi casa. Me mordí el labio, porque la sensación de ver mi propia casa usurpada era como tragar veneno en dosis diarias. El colmo de la humillación llegó el día de su cumpleaños. Una fiesta para 300 personas, pagada con mi dinero, en mi patio trasero. Durante la celebración, delante de todos, gritó por el micrófono: «Quiero agradecer a todos los que vinieron a celebrar conmigo en mi casa». Mi casa se transformó en un escenario de desenfreno. Me redujeron a un personaje secundario, mientras ella se presentaba como la dueña de todo. Cada palabra resonaba como una puñalada. Estos episodios no fueron solo incidentes aislados, fueron un fiel reflejo de una rutina de abuso, manipulación psicológica y traición familiar en su nivel más bajo. Lo soporté en silencio, pero algo dentro de mí estaba a punto de cambiar. Porque llega un momento en que el dolor invisible se convierte en una ruptura interna, y una vez que esa llama se enciende, nadie puede apagarla. El cambio comenzó de forma casi cinematográfica. Corrió la voz por el barrio. Alguien había ganado 2 millones de reales en la lotería Megacena, justo en la panadería donde compraba el pan todas las mañanas. Al principio pensé que era solo curiosidad, hasta que vi a Yara llegar a casa con un brillo diferente en los ojos. Por primera vez en 3 años, limpió la cocina, me sonrió e incluso me dijo: «Descansa y vive la vida». Esa repentina amabilidad me olía mal. La verdad no tardó en salir a la luz. Un viernes me llamó para hablar con esa voz melosa que ya conocía bien. «Dolores, gané la lotería. 2 millones de reales. Ahora puedo cuidar de mi familia sin depender de nadie». La frase fue como un puñetazo. Por una vez no tendría que vaciarme los ahorros. Pero en lugar de gratitud, llegó la cruel sentencia: «Quiero que salgas de casa. Hoy mismo». Estaba en shock. Era como si todo mi sacrificio se hubiera vuelto irrelevante. La casa que había construido con sudor, la vida que había mantenido durante años, ahora ella la llamaba mi hogar. Busqué apoyo en Leonardo, pero su silencio me dolió más que sus palabras. Era como si me hubieran arrebatado a mi propio hijo mediante manipulación psicológica. Y para colmo, Yara no se conformó con echarme. Incluso tuvo la audacia de enseñarme una carpeta con mis documentos: escritura de la casa, facturas, extractos bancarios, cosas que robó de mis armarios mientras dormía. El robo de documentos fue el colmo de la traición familiar. «Estos papeles no significan nada, Dolores. Esta casa siempre ha sido mía». Escuchar eso fue como ver mi historia borrada ante mis ojos. Pero ella no sabía que, justo en ese momento en que intentaba ser humillada y descartada, la vida ya estaba preparando un cambio radical. Porque si por fuera me iba con una maleta y el corazón roto, por dentro llevaba algo mucho más valioso: el recuerdo detallado de cada factura pagada, cada recibo guardado. Y fue precisamente este cuidado silencioso el que se convertiría en la clave para cambiar las cosas. La escena de la expulsión quedó grabada en mi memoria como una herida abierta. Estaba allí de pie con una maleta improvisada llena de ropa, escuchando a mi nuera repetir con ese aire de superioridad: «Ya no me sirves. Esta casa es mía». Fue como si me hubieran quitado no solo las llaves, sino también la dignidad. Y lo peor no fue su voz, sino el silencio cómplice de mi hijo. Leonardo no me defendió. Simplemente bajó la mirada y dijo: «Mamá, tal vez deberías buscar un lugar donde quedarte». En ese instante, sentí que perdía no solo mi techo, sino también el corazón de mi hijo. Él, que siempre había sido mi razón de vida, ahora parecía hipnotizado por las mentiras de aquella mujer. Era como una traición familiar en su forma más cruel. No solo mi codiciosa nuera se estaba volviendo contra mí, sino que mi propia sangre también estaba poniéndose de su lado. Era como si el vínculo entre madre e hijo se hubiera roto ante mis ojos. Salí de casa como si llevara luto.
Cada paso parecía arrancar un pedazo de mi historia. Mis muebles, mis recuerdos, mi vida entera permanecían dentro, ahora usurpados por alguien que se hacía pasar por el dueño. La soledad forzada me pesaba, pero con ella llegó algo inesperado, una llama de silenciosa determinación. Sabía que aún no había perdido la guerra. La ironía es que, en ese preciso instante de dolor invisible, comencé a darme cuenta de la fuerza que albergaba. No era solo la suegra humillada, la anciana abandonada e inútil. Era una mujer que guardaba pruebas, notas, recibos. Tenía la memoria de cada gasto, de cada centavo que me habían robado. Y si creía poder borrar mi historia, estaba a punto de descubrir que había subestimado a la persona equivocada. Porque salir por la puerta con una maleta no significaba derrota. Significaba preparación. La ruptura interior que comenzó ese día fue un punto de inflexión en mi vida. Fue el momento en que comprendí que ser bueno no significa dejar que te pisoteen, y que a veces la mayor venganza es simplemente plantar cara y demostrar que la justicia aún existe. No fue hasta unos días después que la verdad empezó a revelarse. Fui a la panadería del señor Juan, el mismo lugar donde se había dado a conocer la noticia de la lotería. Él, que me conocía desde hacía años, sonrió y dijo: «Doña Dolores, qué suerte tiene, ¿eh?» Su nuera siempre venía a jugar con su carta. Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir con mi tarjeta?» «Nunca autoricé nada», el señor João explicó con naturalidad. «Ella venía todos los viernes, siempre con prisa, diciendo que la dejarías. Y para confirmarlo, traje los recibos. En ellos, mi número de tarjeta estaba claramente visible». En ese momento, el rompecabezas cobró sentido. El premio de $1.000.000 que Yara había estado pregonando a los cuatro vientos como un logro personal, se había pagado con mi dinero. El boleto no era suyo, era mío. Salí de la panadería temblando, pero no de miedo, sino de rabia y también de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia estaba a mi alcance. Cada recibo, cada extracto que había guardado, ahora valía más que el oro. No solo había sido víctima de una nuera codiciosa, tenía la clave para demostrar que este premio me pertenecía por derecho. Esa misma noche le conté todo a mi hermana Elena. Casi salta del sofá. «Dolores, esto es un robo, tienes que defender tus derechos». Y entonces me di cuenta. Lo que parecía una humillación silenciosa, más se estaba convirtiendo en una oportunidad de remontar. La carta mal utilizada sería la clave para desentrañar toda la farsa. Era increíble pensar cómo su descuido se convertiría en mi salvación. Mientras me llamaban vieja inútil, fue precisamente mi cautela, guardar recibos, registrar gastos, no tirar documentos, lo que me mantuvo en pie. Y en ese momento comprendí. Quien subestima a una mujer organizada no se imagina la fuerza que tiene cuando decide luchar. El lunes siguiente, respiré hondo y fui a la sucursal de Caixa Económica. Entregué mis documentos, mi extracto y los recibos que el señor Juan había guardado. El gerente revisó todo con calma, accedió al sistema y confirmó: «Señora Dolores, el boleto ganador se compró con su tarjeta. El registro oficial la muestra como titular». Era como escuchar música. Por primera vez en 3 años, la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Me explicó que sería necesario presentar una demanda para asegurar mis derechos. Mientras el proceso estuviera en curso, el premio estaría congelado, impidiendo cualquier retiro. Salí de la agencia con una mezcla de alivio y euforia. Imaginé la cara de orgullo de Yara al descubrir que le habían congelado sus $2 millones. El dinero que ya se imaginaba gastando en fiestas caras y ropa de diseñador estaba ahora fuera de su alcance. Y efectivamente, la noticia se difundió rápidamente. Una vecina, doña Rosa, me llamó apresuradamente. «Dolores, tu nuera está desesperada. Unos hombres trajeados han llegado a nuestra casa y ella ha estado llorando en los rincones». Sonreí para mis adentros. Era la justicia que empezaba a surtir efecto. La misma mujer que me había echado de casa con arrogancia ahora sentía el amargo sabor de la impotencia en la piel. En ese momento, comprendí el valor de cada prueba que guardaba.
Muchos me acusaban de exagerada por no tirar nunca los recibos, por anotar cada factura pagada. Pero fue precisamente esta precaución la que se convirtió en mi escudo. La prueba no era solo papel, era el recuerdo de mi sacrificio, el testimonio silencioso de que no era una anciana inútil, sino la legítima dueña de mi historia. Bloquear el premio fue solo el primer paso. Sabía que la confrontación final aún estaba por llegar, cara a cara, dentro de mi casa. Pero la diferencia era que esta vez no entraría como víctima. Entraría armada con documentos, coraje y, lo más importante, la certeza de que la justicia estaba de mi lado. El domingo amaneció diferente. Me vestí como quien va a la guerra, pero con la dignidad de una reina. Me puse mi mejor ropa, me arreglé el pelo y me pinté los labios con firmeza. Toqué el timbre de mi casa y cuando se abrió, vi la expresión de sorpresa e incomodidad en el rostro de Yara. «¿Qué quieres aquí, Dolores?», dijo ella. Sonreí con calma. «Vine a buscar mis cosas y a traerte un regalo». Me dejó entrar, quizá por arrogancia, creyendo que aún tenía el control. La habitación estaba llena de fotos suyas esparcidas por las paredes, como para borrar cualquier rastro de mí. Leonardo se sentó en el sofá, abatido, con la mirada perdida. Respiré hondo. Saqué un sobre de mi bolso y se lo entregué a Yara. «Ábrelo, te gustará». Ella sacó el papel, y cuando vio el recibo de compra del billete con mi número de tarjeta, se puso pálida. El silencio fue cortado por mi voz. «Este es el error que no esperabas, querida. Puede que tuvieras el billete, pero fui yo quien pagó. Y en Brasil, el premio es del titular». Leonardo se levantó, confundido, exigiendo una explicación. Entonces puse sobre la mesa un fajo de extractos, facturas e incluso el documento oficial de Caixa que confirmaba que el pagaré estaba a mi nombre. Ya no era una disputa de palabras, era un hecho. Con cada papel que le mostraba, su rostro se ensombrecía. Intentó negarlo, intentó llorar, intentó decir que había tenido suerte, pero fue inútil. Mi hijo finalmente empezó a ver la verdad. Su ira estalló. «Yara, ¿me has estado mintiendo todo este tiempo?». Su máscara se deslizó por completo. Me quedé mirando, sintiendo cómo años de humillación silenciosa se transformaban en justicia revelada ante mis ojos. En ese momento ya no necesité gritar ni defenderme. Mis pruebas hablaron por mí. Y la mayor ironía fue ver a esa nuera codiciosa, que tantas veces me había llamado vieja inútil, ahora impotente ante el poder de mis papeles. Esa confrontación no se trataba solo de dinero, se trataba de recuperar mi voz, mi respeto, y demostrar que la amabilidad no significa ceguera. Tras presentar las pruebas, saqué mi última carta del bolso, una orden judicial de embargo. Coloqué el papel firmemente sobre la mesa. «Aquí tienes, Yara. El tribunal ha ordenado que esta casa regrese a su legítimo dueño, yo. Y tienes 15 minutos para empacar tus cosas e irte». El silencio que llenó la habitación fue más poderoso que cualquier grito. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. Intentó resistirse. Lloró, suplicó, dijo que no tenía a dónde ir con los niños. Intentó usar el mismo juego de manipulación psicológica que había mantenido durante años. Pero ya no era la misma. La miré con firmeza y respondí: «Cuando me echaste, tampoco me preguntaste dónde me quedaría. Ahora te toca a ti probar tu propia medicina». Leonardo, aturdido, solo sostuvo el papel en sus manos, como si finalmente comprendiera la gravedad de la situación. Con cada minuto que pasaba, la desesperación de Yara crecía. Intentó proponer tratos, la mitad del premio, parte de la casa, cualquier cosa para aferrarse al poder que creía tener. Pero yo sabía que hacer concesiones significaría negar el dolor invisible que había cargado durante 3 años. «No hay trato, Yara. Me robaste, me mentiste y me humillaste. Ahora se ha hecho justicia. Fuera». 15 minutos después, entró por la puerta con 2 maletas, con el rostro desfigurado por el llanto. Los niños inocentes lloraban sin comprender. Leonardo ayudó a cargar las cosas, pero permaneció en silencio, dividido entre el amor de su hijo y la vergüenza de haber sido cómplice de la avaricia de su esposa.
La vi salir, sintiendo no odio, sino alivio. Era como si cada paso que daba al salir me quitara un peso del pecho. La ejecución hipotecaria no solo me devolvió la casa, me devolvió a mí misma. Simbolizaba que no era un peso muerto, una vieja inútil, como tantas veces me habían llamado. Era dueña de mi propia historia, y por fin estaba recuperando lo que por derecho me pertenecía. La justicia, que parecía tardar en llegar, había llegado con fuerza, demostrando que nunca es tarde para cambiar las cosas. Con el tiempo, la situación se calmó y cada uno tuvo que asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Finalmente recibí el premio congelado. Caixa transfirió los 2 millones a mi cuenta, reconociendo que el boleto estaba a mi nombre. Lo primero que hice fue cuidarme. Me hice un chequeo médico, me tomé la presión y descubrí que mi salud era buena. A los 62 años, me di cuenta de que aún me quedaba mucho camino por recorrer, y ahora con dignidad. Entonces me concentré en mi casa, renové cada rincón, no porque Yara me lo pidiera, sino porque yo quería. Pinté las paredes de colores vivos, cambié los muebles y planté un rosal en el balcón, algo con lo que siempre había soñado. También compré un pequeño apartamento para alquilar, lo que me proporcionó ingresos adicionales y la seguridad de no tener que depender nunca más de nadie. Fue un nuevo comienzo tardío, pero significativo. Leonardo, mi hijo, tuvo que afrontar sus propios errores. Al principio, se sentía perdido, dividido entre la culpa y la vergüenza, pero al ver todas las pruebas, comprendió lo mucho que había sido manipulado. Volvió a mí, pidiéndome perdón, y hoy se esfuerza por ser el hijo que una vez crié. Divide las cuentas, ayuda en casa e incluso empezó terapia para aprender a no volver a caer en la manipulación psicológica. Fue doloroso, pero nuestro vínculo se ha fortalecido. Y Ara, la nuera codiciosa que intentó destruirme, vio cómo su vida se desmoronaba. El poco dinero que logró retirar antes del confinamiento se esfumó rápidamente. Intentó quedarse en São Paulo, pero no pudo trabajar ni mantenerse. Regresó a casa de su madre, y terminó con un trabajo sencillo en una tienda de ropa, ganando el salario mínimo. La mujer que me llamó vieja inútil ahora lloraba de cansancio por tener que estar de pie durante 8 horas. ¡Qué ironías de la vida! Y los niños, estos, que no tenían la culpa de nada, quedaron al cuidado de su abuela materna. Por lo que he sabido, se están adaptando bien, lejos de la influencia tóxica de su madre. Al final, cada uno cosechó lo que sembró. La justicia se reveló no solo en los tribunales, sino en la vida práctica. Para mí, fue el comienzo de una nueva etapa. Para ellos, la prueba de que cada decisión tiene un precio y que tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Si algo he aprendido en este camino, es que la amabilidad no es sinónimo de ser utilizada. Durante años, confundí la generosidad con la obligación y me dejé convertir en un felpudo. Pero cuando el dolor invisible se vuelve insoportable, es hora de poner límites. Y eso fue exactamente lo que hice. Recuperé mi hogar, mi dignidad, y descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo, incluso a los 62 años. También aprendí que la mayor venganza no es destruir a otro, sino reconstruirse a uno mismo. Hoy miro mi Rosaleda, las paredes restauradas, mi salud recuperada y pienso, valió la pena resistirse. La vida me ha demostrado que por muy cruel que sea la manipulación psicológica, por muy fuerte que parezca una traición familiar, la justicia siempre encuentra su camino. Y quiero decirles algo a ustedes, que me escuchan. No acepten que los traten como si fueran un peso muerto. No dejen que nadie les robe la voz, sus sueños ni el fruto de su trabajo. Créanme, cuando se alzan, incluso quienes intentaron humillarlos se ven obligados a reconocer su fuerza, porque nadie puede usurpar lo que les pertenece por derecho. Ahora pregunto, ¿y tú? ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿Conoces a alguien que haya sufrido con una nuera avariciosa? ¿Un hijo que les dio la espalda o un familiar que intentó arrebatarles lo que no les pertenecía? Comparte tu historia en los comentarios. Me encanta leer cada historia porque sé que juntos formamos una comunidad que ya no acepta vivir en silencio. Y antes de irte,
No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle a me gusta. Así podrás seguir más historias reales de superación, justicia y reinicios tardíos. Porque, al final, todos debemos recordar, nunca es tarde para ser feliz. La vida me enseñó, con dureza, que incluso las mayores traiciones pueden convertirse en valiosas lecciones. Me echaron de mi propia casa, me llamaron inútil y me descartaron como si mis años de sacrificio no valieran nada. Pero en el fondo, descubrí que cada dolor tenía un propósito: prepararme para levantar la cabeza y demostrar que la dignidad no se vende ni se compra con un premio millonario. Hoy, al mirar atrás, no siento odio ni arrepentimiento, siento orgullo. Orgulloso de haber enfrentado la manipulación psicológica, de no haber dejado que el robo de documentos ni la explotación financiera borraran mi historia. La justicia ha llegado, no solo en los tribunales, sino en mí. He renacido. Y esa es la mayor victoria de todas. Quiero que reflexiones sobre esta historia. ¿Hasta qué punto estás permitiendo que otros invadan tus límites? ¿En algún momento de tu vida también te has quedado callado ante la humillación silenciosa? Piénsalo. Porque, como descubrí a los 62 años, nunca es tarde para decir basta y empezar de nuevo. Y si esta historia te conmovió, si te identificaste en ella, te invito a actuar. No te conformes con menos de lo que mereces. No dejes que nadie considere tu bondad como debilidad. Valora tu camino, tus cicatrices, tus sacrificios. Son lo que te hace fuerte. Por último, deja un comentario. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido? Comparte tu experiencia, porque tu voz puede inspirar a otros a superarse también. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de las historias que demuestran que, por muy dura que sea la caída, siempre hay un nuevo comienzo.